hígado tiene está la de además fabricar bilis, por lo tanto está en relación con las vías biliares, con la vesícula y las vías biliares, ¿no es así? Si ustedes se acuerdan, la vesícula y las vías biliares, sobre todo la vía biliar principal, desemboca en la segunda porción del duodeno, junto con el ducto pancreático. Y tanto la bilis como el bulbo pancreático son muy importantes en nuestra digestión de alimentos. Si ustedes se acuerdan de anatomía, el hígado está en el hipocondrio derecho, tiene visto desde arriba dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Visto desde abajo tiene además dos lóbulos más, un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado en el medio, ¿no? El hígado tiene irrigación importante, una irrigación arterial que está dada por el tronco celíaco, si ustedes se acuerdan. Esta es la arteria hepática común, y la arteria hepática común se divide en gastroduodenal y en hepática propia. Y la arteria hepática propia se divide a la vez en hepática izquierda y en hepática derecha, que van a irrigar el hígado. Esa arteria está llevando sangre arterial hacia el hígado, ¿no es así? Pero uno de las circulaciones súper importantes en el hígado es la circulación de la vena portohepática, ¿no? Que como ustedes saben, la vena portohepática está formada a la vez por tres otras venas. Esta es la vena esplénica, esta es la vena mesentérica inferior y esta es la vena mesentérica superior. La vena portohepática es una conjunción de venas que recorren la sangre venosa de todo el tubo digestivo, es decir, del estómago, es decir, del duodeno, del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Qué está llevando la vena portohepática hacia el hígado? Está llevando sangre con nutrientes, ¿no? Producto de la digestión de los alimentos. Sangre con nutrientes. Y del intestino grueso está llevando sangre con toxinas. Porque ustedes saben que nuestra flora bacteriana, que hay en intestino delgado e intestino grueso fundamentalmente, tiene la función de reciclar el alimento que no ha sido digerido, de reciclarlo en materia fecal. En este proceso, el intestino grueso y la flora bacteriana que tenemos van a producir muchas toxinas. Y esas toxinas son enviadas por la vía portohepática al hígado, porque una de las funciones importantes que tiene el hígado es ayudar a detoxificar a nuestro organismo. Todo lo que ustedes como médicos utilicen va a entrar a la vida. Ustedes utilizan un medicamento por vía oral, va a ir al hígado. Ustedes utilizan un medicamento por vía rectal, va a ir al hígado. Por vía intravenosa, va a ir al hígado. Por vía vaginal, va a ir al hígado. Por donde utilicen ustedes medicamentos, va a ir al hígado. Tengan en cuenta eso. Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos qué medicamentos son hepatotóxicos, por si acaso tengamos que, digamos, sobredosificar a un paciente, ¿no? Tenemos que cuidar siempre a nuestros pacientes porque el hígado es uno de los órganos, como les decía, más nobles. Entonces, ¿cuál es la función de la vena portohepática? Introducir los nutrientes producto de la digestión de alimentos e introducir las toxinas desde el intestino grueso producto de la formación y el reciclaje que hace la flora bacteriana con los alimentos que no han sido digeridos. Como ustedes saben,
el hígado está formado en pequeños lóbulos y estos lóbulos hepáticos tienen, miren ustedes, hepatocitos. Cada uno de estos hepatocitos es un verdadero laboratorio químico, es un verdadero laboratorio. Todos estos hepatocitos que ustedes ven están en relación con una arteria, con una vena, con un canalículo biliar. Como ustedes están viendo, los hepatocitos son importantes. Vamos a encontrar también células que se llaman células de Kupffer, que son células encargadas de la inmunidad del hígado. Son macrófagos que están buscando siempre elementos que sean microorganismos o cualquier otro que haga daño al hígado, y estos se van a encargar de nuestra inmunidad hepática, ¿okay? De nuestras defensas, si va a haber. Entonces, bien, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o la gente tiene alguna enfermedad, no se olviden que los hepatocitos que tenemos ahí en el interior, sus canalículos, van a ser los que van a sufrir cualquiera de estas enfermedades. En el hígado también vamos a tener, como ustedes están viendo, además de las células hepáticas que les estoy mostrando, además de los canalículos biliares, que son los que transportan la bilis, porque una de las funciones importantes del hígado es el transporte de la bilis. Miren ustedes, vamos a tener unos espacios que se llaman espacios de Lisset. Los espacios de Lisset pertenecen al espacio que hay entre células y células, al espacio intersticial, si ustedes quieren. ¿Okay? Y este espacio intersticial muchas veces también es lesionado por algunas enfermedades importantes. Entonces, ya les he hablado del flujo sanguíneo, ¿no? Recibe sangre arterial del tronco celíaco a través de la arteria, primero hepática común y luego hepática propia. Recibe sangre de la vena portohepática, y en el interior del hígado se va a formar la gran vena hepática. La gran vena hepática recoge, mejor dicho, la sangre venosa del hígado. Una vez que la vena hepática se forma dentro del hígado, esta inmediatamente sale del hígado, va a desembocar en la vena cava inferior. ¿Okay? Entonces no se olviden que hay una arteria hepática que lleva sangre arterial, hay una vena porta que está llevando sangre con contenido de nutrientes y toxinas, hay una vena hepática que se forma dentro del hígado, una vena hepática que es la encargada de recoger la sangre venosa. La vena hepática tiene la propiedad de que una vez que se forma en el interior del hígado, una vez que sale del hígado, desemboca inmediatamente en la vena cava inferior. Bueno, en esta figura ustedes tienen las funciones principales. Miren cuántas funciones, ¿no? Síntesis proteica, síntesis de aminoácidos, metabolismo de los aminoácidos, formación de proteínas plasmáticas, metabolismo de las grasas y de los lípidos, metabolismo de los carbohidratos, fagocitosis de sustancias tóxicas, biotransformación de sustancias extrañas, síntesis biliar, tiene que ver con la bilirrubina, las sales biliares, los electrolitos. O sea, es uno de los órganos más nobles del hígado. La síntesis de aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos son usados, los aminoácidos son los precursores, mejor dicho, de los precursores de las proteínas. ¿Y cómo llegan las proteínas al hígado? Llegan en forma de aminoácidos, porque en el estómago y en el duodeno
la digestión ha hecho de que todas las proteínas que nosotros comemos sean desdobladas, digeridas a aminoácidos. Estos aminoácidos van a entrar como tal, van a ser transportados como tal por la vena porta hacia el hígado. Y estos aminoácidos dentro del hígado van a cumplir algunas funciones importantes, van a sufrir un metabolismo y pueden estar formando proteínas intracelulares y pueden estar formando proteínas plasmáticas, ¿sí? Muchos de los aminoácidos son excretados por la vía renal, pero una gran mayoría van a ser transformados en proteínas intracelulares y en proteínas plasmáticas. El exceso de aminoácidos es usado como energético o intercambiado por grasa o glucógeno. Miren qué interesante. El exceso de aminoácidos es usado como energético o intercambiado por grasa o glucógeno. Bueno, entonces tengan en cuenta que las proteínas que comemos, la carne, el huevo, la leche, etcétera, en sus diferentes formas, van a ser desdoblados en el estómago y en el intestino como aminoácidos. Y como tal van a entrar al hígado. El hígado los va a sintetizar en el metabolismo hepático y los va a transformar en proteínas, bien sea intracelulares, bien sea proteínas plasmáticas, como ustedes están viendo. El exceso pues se va a excretar renalmente y el exceso es usado como energético o intercambiado por grasa o glucógeno. Bueno, miren ustedes qué pasa con las proteínas. Pues muchos de los aminoácidos, como ustedes están viendo, van a ser transformados en aminoácidos que van a colaborar en la cascada de la coagulación. Porque una de las funciones más importantes que tiene el hígado es formar factores de la coagulación, como ustedes están viendo. Por ejemplo, el fibrinógeno, por ejemplo, otros aminoácidos, por ejemplo, la vitamina K, por ejemplo, la protrombina, que son factores de la coagulación que intervienen en la cascada de la coagulación. Va a formar proteínas plasmáticas. Qué importantes son las proteínas plasmáticas, ¿no? Entre ellas tenemos la albúmina, que es una proteína que está dentro de los vasos sanguíneos, componente de la sangre, el 85%. Y miren cuál es la función de la albúmina, ¿no? Genera la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos. De tal manera que el agua dentro de los vasos sanguíneos, el plasma, no se va a salir hacia afuera. ¿Por qué no se va a salir hasta afuera? Hacia afuera, mejor dicho, porque la albúmina le brinda una presión oncótica que evita la fuga de líquidos hacia el espacio intersticial. Pero además de albúmina, produce globulina, que la globulina es importante en la producción de anticuerpos. Miren ustedes qué importante, ¿no? Pero también en la biosíntesis de las proteínas que no son utilizadas son transformadas en amonio. Y este amonio es biotransformado en urea. Esta urea es removida por el riñón. Ustedes saben que el riñón elimina en forma de urea el metabolismo de las proteínas. Por eso es que los médicos, cuando queremos saber si hay una buena función renal, pedimos urea y creatinina, porque si un paciente tiene niveles elevados de urea, pues sabemos que la urea es un tóxico para la sangre. La urea tiene que eliminarse a través del riñón. Pero si un paciente tiene elevados niveles de urea, de creatinina, pues nos vamos a quedar con la idea de que probablemente tenga una insuficiencia renal. Entonces la urea, miren, es un sobrante, si quieren, de los aminoácidos que no han sido utilizados por el hígado y que tienen que ser biotransformados en amonio, en urea y eliminados por el riñón, como ustedes están viendo.
Miren ustedes en la síntesis de las proteínas cuál es la función importante del riñón. En la síntesis de las grasas, el riñón las va a convertir en colesterol, en triglicéridos, en fosfolípidos, y el hígado va a transformar en lipoproteínas. Como ustedes saben, hemos visto el capítulo al comienzo de la materia, tenemos una diversidad de lipoproteínas buenas y la mayoría malas, ¿no es cierto? Las lipoproteínas de alta densidad son lipoproteínas buenas, pero también tenemos lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Estas lipoproteínas, como ustedes saben, son pues las que van a estar ensuciando los vasos sanguíneos. Las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Y las lipoproteínas de alta densidad van a estar limpiando los vasos sanguíneos de toda la basurita que se puede generar ahí dentro. Entonces, miren ustedes en el metabolismo de las grasas, qué interesante es la función del hígado, ¿no? Porque el colesterol, porque va a transformar primero en colesterol las grasas, y porque el colesterol va a ser transformado, biosintetizado en triglicéridos, lipoproteínas, fosfolípidos, que van a ser importantes también en nuestro metabolismo. Los carbohidratos, como todos sabemos, los carbohidratos tienen que ver mucho en el metabolismo, ¿no? Los carbohidratos a través de la glucogénesis y la glucogenólisis, que son procedimientos que tiene el hígado para transformar en glucosa, ¿no? Ustedes saben que nuestras células, los millones y trillones y billones que tenemos de células, necesitan tres cosas para su buen metabolismo: el oxígeno, el azúcar y el yodo. También el yodo es importante. Entonces, si una célula no tiene oxígeno, si una célula no tiene glucosa, si una célula no tiene una buena cantidad de yodo, no va a metabolizarse bien. Entonces, el hígado cumple estas funciones con respecto a los carbohidratos, ¿sí? Miren ustedes, en el hígado entonces los carbohidratos son sintetizados a través de la glucogénesis y de la glucogenólisis. Son transformados en glucosa. Y si todavía, por si acaso, no estuvieran contentos nuestras células contentas, los carbohidratos más las proteínas y los lípidos pues van a ser transformados. Si por alguna razón no tuviéramos la suficiente cantidad de azúcar, y se va a producir la neoglucogénesis a partir de proteínas y lípidos. Entonces, bien, ¿cuál es la función del hígado con respecto a los carbohidratos? Transforma glucogénesis, glucogenólisis y neoglucogénesis a partir de proteínas y lípidos. Entonces, miren, el hígado tiene que transformar. Entonces, en síntesis, el hígado tiene que ver con las proteínas, tiene que ver con las grasas, tiene que ver con los carbohidratos, tiene que ver con los factores de coagulación, tiene que ver con la albúmina y la proteína, la albúmina y la globulina que les dije, que son pues, proteínas muy importantes de la sangre, factores de la coagulación. Entonces vean ustedes cuáles son las funciones del hígado tan importantes. Por eso es que al comienzo les decía, el hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos en nuestro organismo. Bien, ¿cuáles son las drogas que podrían producir hepatopatías? Y es por eso que nosotros, cuando llevamos farmacología, una de las cosas que sí debemos aprender, qué drogas pueden producir daño al hígado.
Eso no se les puede pasar a ustedes. Vean ustedes drogas que producen colestasis pura o que pueden producir, no siempre, ¿no es cierto? Pero que podrían producir. Ahí tienen, por ejemplo, los estrógenos, los contraceptivos, drogas que producen lesión del hepatocito. Miren ustedes, tantas drogas que nosotros en algún momento podríamos utilizar con nuestros pacientes. Esteatosis, las tetraciclinas y los metotrexatos. En algún momento yo usé mucho metotrexate para mi psoriasis y para mi artritis psoriásica. Pero el problema es que cada 3 meses tenía que hacerme control de hepatograma, porque uno de los problemas del metotrexate, que es una excelente droga para las enfermedades autoinmunes, es que produce esteatosis hepática y lesión del hígado. Miren ustedes estos, ¿no? Alotano, acetaminofeno, salicilatos, fenacetina, INH, necrosis del cobre. Miren ustedes estos otros, necrosis submasiva a masiva. Entonces tengan en cuenta que los medicamentos que ustedes utilicen, la vía por donde sea, vía oral, vía intravenosa, vía rectal, vía vaginal, como ustedes quieran utilizar el medicamento, va a ir al hígado. De eso no tienen que olvidarse. Y en el hígado van a sufrir algún proceso de biotransformación. Pero tengan en cuenta que hay medicamentos que producen problemas hepáticos. Ahí ustedes tienen otro, ¿no? Miren, el alotano. Por eso es que si alguno de ustedes va a ser cirujano, los anestesiólogos siempre nos joden a los cirujanos cuánto tiempo va a tardar tu cirugía. Porque si ellos tienen que utilizar algún anestésico, saben ellos que los anestésicos pueden ser hepatotóxicos, ¿no? Y entonces no pueden ellos tener un paciente anestesiado muchísimo tiempo, porque ese paciente puede tener problemas hepáticos, ¿ya? Entonces vean ustedes la cantidad de medicamentos que pueden producir hepatopatías de una o de otra forma. Así que por eso es que cuando ustedes utilicen algún medicamento, si no se acuerdan, lean el prospecto para ver si no tienen algún problema con el hígado, ¿ya? Bueno, ustedes saben que en el hígado una de las características del hígado es que se produce la síntesis de la bilirrubina. Miren ustedes, les cuento cómo es el asunto. En la médula ósea se producen glóbulos rojos. Los glóbulos rojos entran a la circulación de la sangre y, como todos sabemos, más o menos viven 120 días. En los órganos que forman el sistema retículo endotelial, esta hemoglobina de los glóbulos rojos es transformada por los macrófagos del sistema retículo endotelial en 2 partes, en una molécula hemo y en una molécula globina. La globina, que forma parte de los aminoácidos, vuelve a la sangre porque va a ser reciclada nuevamente para seguir formando proteínas, ¿ok? Pero miren ustedes qué pasa con la molécula hemo, de la hemoglobina. La molécula hemo es transformada por una enzima que se llama hemoxidasa en monóxido de carbono, en biliverdina y en hierro. ¿Ok? Miren ustedes, por un lado, la biliverdina es transformada por una enzima que se llama biliverdina reductasa en bilirrubina no conjugada. ¿Ok? Esto es lo que sucede en los órganos del sistema retículo endotelial.
sobre todo en el vaso. Entonces miren los macrófagos cómo transforman la hemoglobina de los glóbulos rojos. Son transformados, sobre todo en la molécula M, es transformada por esta enzima hemoxidasa en monóxido de carbono, en biliverdina y en ion hierro. Esta biliverdina, gracias a esta enzima, se transforma en bilirrubina no conjugada. ¿Ok? Miren lo que pasa por un lado con el ion hierro, con el hierro. El ion hierro se une a la transferrina en la sangre. Esto está pasando en el sistema retículo endotelial. ¿Okay? El ion hierro, como ustedes están viendo, se une a la transferrina. Ahí están viendo ustedes. El ion hierro se une a la transferina. Y la transferina lo convierte en ion férrico. Y como ion férrico va a ingresar al hígado. Una parte y la otra parte va a volver a la médula. Ese ion férrico que entra al hígado, va a ser almacenado como ferritina, como ustedes están viendo. ¿Ok? Y la otra parte del hierro va a ir hacia la médula ósea a volver a ser reciclado para volver a formar nuevos glóbulos. ¿Qué pasa con la bilirrubina no conjugada? La bilirrubina no conjugada se une a la albúmina porque es insoluble, les cuento, en la sangre. Para ser soluble en la sangre tiene que unirse a la albúmina. De esta manera, la bilirrubina no conjugada se hace soluble en la sangre, unida a la albúmina, unida a una proteína. Cuando la bilirrubina no conjugada se une a la albúmina, puede entrar a la sangre, ahora es hidrosoluble. Y una vez que está en la sangre, la bilirrubina no conjugada se va a ir hacia el hígado. En el hígado, miren lo que pasa con la bilirrubina no conjugada. Hay una enzima que no pueden olvidarse de esta enzima. No pueden olvidarse de esta enzima. Se llama así, la UDP glucuronil transferasa. Muchas enfermedades no tienen esta enzima o tienen defecto de esta enzima. Enfermedades de orden genético que ya les voy a mencionar. Entonces, si no tienes la enzima, como la bilirrubina no conjugada se va a transformar en bilirrubina conjugada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta enzima conjuga la bilirrubina no conjugada. La conjuga en ácido glucurónico, en ácido sulfúrico y en otras moléculas. El 80% en ácido glucurónico, el 10% en ácido sulfúrico y el 10% en otras moléculas. Una vez que la bilirrubina no conjugada se ha transformado en bilirrubina conjugada, la bilirrubina conjugada puede ser utilizada en varias formas. ¿Okay? Se transforma en urobilinógeno gracias a la acción bacteriana. El urobilinógeno es oxidado en el 80% y se transforma en estercobilina. La estercobilina es encargada de darle pigmento a nuestra materia fecal, a las heces fecales. ¿Ok? Por un lado, el urobilinógeno en un 18% vuelve a la circulación hepática y en un 2% se transforma en urobilina. La urobilina es el pigmento de la orina. Cuando hablemos de ictericia, vamos a ver que hay ictericias prehepáticas, es decir, acumulación de bilirrubina no conjugada. Vamos a ver que hay ictericias hepáticas,
porque la bilirrubina se acumula dentro del hígado. Y vamos a ver que hay ictericias poshepáticas, ¿ok? Cuando veamos la parte de ictericia. Pero ustedes tienen que sacar una foto y entender cómo es el procedimiento de la hemoglobina y la bilirrubina. Esto es algo que ya lo han llevado seguramente en fisiología, solo que les estoy haciendo recuerdo. Pero tengan en cuenta esta figurita y estudienla un poquito para que ustedes puedan entender una gran parte de las enfermedades hepáticas y además del metabolismo de la bilirrubina. Vean ustedes cómo a partir de los glóbulos rojos y a partir de la hemoglobina de los glóbulos rojos, que es desdoblada en hemo y en globina, va sufriendo tantas transformaciones, primero en los órganos del sistema retículo endotelial, segundo en la sangre, tercero en el hígado. ¿Okay? Entonces es importante, muy importante, que ustedes se acuerden de este procedimiento. Entonces, cuando hablamos de ictericia, podemos decir que la ictericia es la pigmentación amarilla de la piel o de las esclerosis, o la bilirrubina. Esta, a su vez, se debe a un aumento de la concentración de bilirrubina en la sangre. Pero yo les decía, la bilirrubina puede estar a expensas de la bilirrubina no conjugada, o puede ser a expensas de la bilirrubina conjugada, o puede darse a expensas de una ictericia poshepática, que ya vamos a ver cómo se clasifica. Excesiva destrucción de glóbulos rojos produce una bilirrubina no conjugada. ¿Qué enfermedades pueden producir destrucción de glóbulos rojos? Díganme ustedes. Anemia. Sí, anemias. Hay una enfermedad que no la conocen mucho porque acá en Santa Cruz no es muy frecuente. Se llama malaria, se llama paludismo. La malaria es producida por la picadura de un mosquito. Sí, el mosquito se llama Anófeles. Y el mosquito, el Anófeles, introduce un parásito en nuestra sangre. Ese parásito se reproduce dentro de los glóbulos rojos. Ustedes, si alguna vez tienen la posibilidad de ir a una zona endémica con malaria, con paludismo, aquí mismo en Bolivia tenemos zonas palúdicas, ¿no? En el Beni, en Pango, en los sectores selváticos de Santa Cruz, etc., tenemos zonas endémicas. Entonces, la malaria es una de las enfermedades que destruye los glóbulos rojos. Hay muchas enfermedades que producen destrucción. Entonces, si hay destrucción de los glóbulos rojos, va a haber un acúmulo de bilirrubina no conjugada. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con ictericia, lo que tenemos que pedir es un hepatograma. Y en el hepatograma nos van a dar las bilirrubinas. El nivel de la bilirrubina no conjugada, el nivel y el valor de la bilirrubina conjugada, el valor de la bilirrubina total. Además, en el hemograma te van a dar también el resultado de algunos elementos que se forman en el hígado. Y tú te vas a dar cuenta si es una ictericia prehepática, hepática por lesión del hígado o poshepática. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos destrucción excesiva de glóbulos rojos, se llama ictericia prehepática. Cuando hay una alteración hepatocelular en el propio hepatocito y hay acúmulo de bilirrubina conjugada,
entonces podemos hablar de una ictericia hepática. Algo que no deben olvidarse, ¿cómo se llama la enzima que transforma la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada? No se deben olvidar que la enzima se llama UDP, glucuronil transferasa. ¿Ok? A veces la falta de esa enzima va a producir muchas enfermedades, pero fundamentalmente cuando hay una lesión hepatocelular, se va a producir ictericia hepática. ¿Cuál es la enfermedad que produce ictericia viral, que produce ictericia y que es endémica? Viral. La hepatitis, sobre todo la hepatitis A, ¿sí? esa que se infecta a través de la vía oral o mano fecal, que es endémica en los chicos. Por eso es que cuando ustedes tengan un paciente con hepatitis, cuídenlo pero al extremo, porque ese hígado tiene que volver a restituirse el hígado. Si tienen un paciente con hepatitis, háganle reposar los 15 días, 20 días que tienen que reposar. No le den ningún medicamento. A veces los médicos tenemos la mala costumbre de darle medicamento a un paciente con hepatitis. ¿Para qué le vas a dar medicamento si su hígado está enfermo? Si sabes que ese medicamento va a ir al hígado. Mejor no le des nada. Quítale los alimentos que pueden hacerle daño. Las proteínas, las grasas le pueden hacer daño. Hay que quitarle los alimentos. Entonces, un niño con hepatitis tiene que estar en reposo con una dieta extrema sin medicamento. A no ser que tenga fiebre y tengas que darle medicamento. Pero si no le das medicamento, mejor. Entonces, no se olviden que la hepatitis es un problema muy importante en nuestro medio endémico. La hepatitis A. ¿Okay? La obstrucción de la vía biliar produce también ictericia. La obstrucción de la vía biliar. ¿Por qué se puede obstruir la vía biliar generalmente en nuestro medio? Por cálculos. Cálculos que se han formado en la vesícula biliar y que alguno de esos cálculos puede obstruir la vía biliar principal, ¿no es así? El colédoco o seguramente la ampolla de Vater, que ustedes ya conocen. Entonces miren ustedes, en la ictericia prehepática va a haber predominio de la bilirrubina no conjugada. En la ictericia hepática puede haber predominio de la bilirrubina no conjugada y conjugada a la vez. Y cuando hay una obstrucción de la vía biliar, va a haber predominio de la bilirrubina conjugada. Por eso es que es importante que nosotros, cuando tengamos un paciente con ictericia, pidamos un hepatograma. El hepatograma nos va a dar niveles de bilirrubina no conjugada, conjugada y la bilirrubina total, ¿sí? Pero y además en el hepatograma nos va a dar otras enzimas que son transformadas en el hígado. ¿Qué otras enzimas? A ver, ¿quién me dice? Además de las bilirrubinas, ¿qué otras enzimas forma el hígado? Algo muy importante, las transaminasas, no se olviden. Las transaminasas. Y entonces un hepatograma nos va a dar los niveles de transaminasa. Si las transaminasas están elevadas, muy elevadas, es una ictericia hepática, ¿no es cierto? Es una lesión del hepatocito. Entonces ya saben ustedes cómo están las bilirrubinas en una ictericia prehepática, hepática y obstructiva. Entonces pueden haber excesiva destrucción de glóbulos rojos, disminución de la captación, conjugación o secreción de la bilirrubina, va a ser una ictericia hepática, una ictericia obstructiva, que puede ser dada por cálculos, pero también por otras cosas, ¿no? Parásitos, tumores, muy frecuentes tumores de la vía biliar,
tumores del páncreas que obstruyen la vía biliar, los cánceres de páncreas, los cánceres de estómago, son cánceres que pueden obstruir la vía biliar cuando comienzan a crecer mucho. ¿Okay? Entonces, bien, miren ustedes, hay muchas ictericias que pueden ser fisiológicas o pueden ser fisiopatológicas, ¿no? En los recién nacidos hay un síndrome que se llama el síndrome de Crigler-Najm, que es la ausencia de la enzima glucuroniltransferasa. ¿Okay? Que claro, obviamente, si no hay esta enzima, acuérdense en el cuadrito, la UDP glucuroniltransferasa es la encargada de transformar la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. Pero si no hay esta enzima, pues estamos jodidos, ¿no? Algunos niños nacen sin esa enzima. Se llama el síndrome de Crigler-Najm. Esa es una enfermedad genética, hereditaria. Hay otras enzimas, en la captación hepática hay una disociación de una ligandina y se llama el síndrome de Gilbert, que también va a producir ictericia. ¿Okay? Hay alteraciones adquiridas y congénitas que están relacionadas con la glucuroniltransferasa. Hay drogas que pueden producir ictericia en los niños neonatales. Por eso es que es importante que como médicos conozcamos la fisiopatología de los medicamentos. ¿Okay? Y la ictericia obstructiva, ¿no? Ya saben ustedes que la ictericia obstructiva puede ser por cálculos, quistes, neoplasias. Hay un parásito, se llama la fasciola hepática. Hice mi año de provincia en el lago Titicaca, porque yo estudié en la UNSA y me mandaron a hacer mi año de provincia. Y en el lago Titicaca, en las orillas del lago, los campesinos pescaban trucha, sí, descalzos. Y la fasciola se entraba por alguna heridita que tenían en los pies, porque ellos entraban al agua a cazar las truchas descalzos. Y si había una pequeña herida en el pie, la fasciola entraba por ese pie. Y la fasciola tiene la forma de una hoja de árbol. Se iban y se acumulaban en la vía biliar. Tuve la oportunidad de operar muchas vesículas, muchas colecistitis, y en algún momento en varios momentos más bien de la vida, que operábamos a los campesinos que venían del lago, encontramos que en el colédoco había una gran cantidad de estas fasciolas. No he visto nunca más en Santa Cruz. Creo que no es el lugar para la fasciola, pero he visto mucho en La Paz, en el lago. He visto en el África también. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver en la siguiente clase el síndrome ictérico, pero ustedes ya tienen más o menos la noción de la ictericia. ¿Es así? Sí. Bien, eso es todo por hoy. Vamos.